Llamemos a nuestro primer invitado, a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de un tema que a vos como mamá te encanta y a ustedes papás también. Tomen nota. Y a los formadores, a mí me entra todo acá, entonces yo lo voy a tener todo acá. Voy a estar muy pendiente porque lo que tú dices es cierto. Uno de mamá, uno siempre quiere criar a los hijos de la mejor manera y no hay un manual, porque no existe ningún manual y nunca va a existir, porque cada hijo es distinto. Y solo la mamá puede saber cómo criar a ese hijo en especial, pero igual nosotros nos damos duro y siempre decimos, ay, yo debí haberlo criado de esta manera, cómo no hice así, cómo hice esto, o cuando uno lo castiga, muchos somos humanos. Y es lindo uno poder saber y aprender de personas expertas cómo llevar a nuestros hijos de la mano de Dios. Por el camino de la verdad y la vida. Amén. Amén. Sí, Gabriel Siferman, bienvenido, teólogo, amigo de este programa. Sí, ¿Cómo va? Claro que sí. Ahora vamos a conocer al final a tu bebita, a tu niña, Como quieran. Está muy Qué bien. rico a Adriana conocerla ahora. y Ahorita a tu la van señora. conocer. Bueno, Ay, me encanta el tema de hoy, me encanta, me encanta. Qué rico, además que te voy a estar preguntando todo lo que Claro. uno de mamá, o sea, tanto con un niño pequeño de 5 años que tu muñeca tiene 5 años y ya te dice a ti, es gracias a Dios, o sea, es una mujer que ya, criada por un teólogo, qué sí. maravilla. ¿Viste cuando llegó la niña? ¿Cómo estás? Y me dijo, muy bien, gracias a Dios. Divina. Qué bonito. ¿Cómo Y con cambió la los niña tu vida? trillizos Antes de adolescentes. Adriana, después de Adriana, ¿cómo fue ese proceso? Fue real. Tienes solamente 7 horas para explicar lo que estás sintiendo por la No, niña. no. Aunque con Claro. eso, Claro, como teólogo es un problema porque es tan adorable nuestros hijos, ¿no es Sí. cierto? Que uno dice, Dios mío, comprende esto en mi corazón, te adoro a ti, pero también la adoro a ella, porque es adorable, ¿no es cierto? En ese sentido, sí. Uno no de se idolatrar. confronta porque Dios es muy claro, adorarás a Dios por encima de todas las cosas. Y uno dice, Dios te amo y tú eres lo más grande que mi vida ha podido tener y sentir y vivir. Pero es que estos hijos uno los ama. Claro, claro. Por eso son bendición de Dios. O sea, yo creo que son nuestro puente a Dios. Es Sí, más porque directo. Porque uno quiere, desde que uno es mamá y papá, uno quiere ser mejor persona, ¿cierto? Porque Sí. uno ya empieza a ver en los demás un hijo de, una mamá de, un papá de, una hija de. Uno los ve con otros ojos. Sí. Yo te conté a ti cuando yo ya me sentí vieja o no. No. Me salgo un poquito del tema, Sí, pero dale, es muy chistoso. Yo trabajaba en CMI, en la noticia, los trillizos acababan de nacer y llegó el hombre más sexy según la revista People. ¿Sí? Sí. No me acuerdo, porque es que ya vas a entender, yo hice ahí ok. como cortocircuito. Entonces, llego yo y me siento al lado y veo a este hombre y todas las mujeres ahí están, ¡ah! Todas derretidas. Entonces yo, ay, qué rico que te conozco. Y me sonríe yo, ¡ah! Sí, igualito a Nicolás, mi trillizo. ¿Ah, sí? Y de pronto volteo y le miro los ojos y me hace así, y yo digo, ay, tiene los ojos de mi Camilo. Y yo le dije, ve, me estás haciendo sentir tan vieja, ya no te veo sexy, estoy viendo a ti, a una persona que tiene algunos rasgos de mis hijos. O sea, hasta ese momento yo dije, ay, Dios, no, ese momento para mí fue cortocircuito, tanto que no me acuerdo del nombre de él, pero tiene los ojos de Camilo, la sonrisa de Nicolás. Pero te acuerdas de algo muy importante que nos ayuda a entender este tema tan bonito donde nosotros como padres, como adultos tendríamos que llevar a los hijos de la mano de Jesús por el camino de la teología, Uy, por el camino sí. del evangelio, ¿cierto? Sí. Entonces llegó Adriana a tu vida. ¿Cómo? Adriana llegó a tu Adriana. vida y te cambió Ah, bueno, claro. y la adorás. Claro, y yo pienso que lo mejor que nos hacen nuestros hijos es sacarnos de nosotros mismos. Porque a veces está uno metido en la tristeza, en Muy los problemas, en la egocéntricos, a nostalgia, veces. claro, en sus proyectos. Y no, pues cuando hay un bebé ahí, el bebé es indigente, no puede hacer nada para él mismo. Entonces uno tiene que... El bebé no depende un 80% de Dios, no es un 100%. Exacto, claro. Y lo que está desarrollando, ¿no es cierto, Héctor, que le decía la espiritualidad, su espíritu humano, conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado, su relación con Dios, lo hace también, aunque aún no tenga hijos, paternal, ¿no es cierto? O sea, y eso se ve, pues yo veo a mi hija como es con él, etcétera. Entonces, los niños intuyen esa paternidad o maternidad. Entonces eso es lo importante, llamamos a los sacerdotes padres. Yo creo que eso está muy bien. Y a las monjitas, ¿no es cierto?, a las religiosas, madre. Madre, sí. Claro, y no tienen hijos, pero entonces lo importante es desarrollar la maternidad y la paternidad.
Y un hijo, claro, en concreto, uno le revuelve la vida, ¿no es cierto?, le cambia la vida. Total. Y a uno le importa más el mundo, o sea, uno antes dice, bueno, el planeta, la ecología, claro, hay que preocuparse, hay que hacer algo, pero cuando tú tienes a alguien ahí que te va a decir, en un momento él me va a decir, el mundo que me dieron, ¿qué hicieron? Que voy a heredar. Claro, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste tú cuando yo era niña? ¿Por qué no me diste ese ejemplo? Entonces uno toma en serio los valores. Todas nuestras predicaciones son en serio. ¿Hay algún momento en el que uno pueda mirar a los hijos, en mi caso adolescentes, 18 años, los trillizos, y pues yo me lo he dicho, ay, como no los pude haber criado más, orientado más como hacia el Dios, hacia la espiritualidad. Sí los quieren espiritualidad, pero como hacia Dios concretamente, hacia Jesús. ¿Sí? ¿Cómo puede uno, de pronto estamos empezando como al revés, porque yo diría que hay que empezar desde pequeñitos, pero empecemos ya con los adolescentes. Si uno ve que hay algún adolescente que está como no tan pegado a Jesús, pero que es espiritual, pero ¿cómo lo puede uno como atraer? ¿Cómo? ¿Qué cositas puede uno hacerlo para que se enamore? Sí, yo en la consulta de coaching he tenido esos casos y, por ejemplo, la otra vez tenía un empresario que estaba preocupado que el hijo era un tiro al aire y era su único heredero, entonces decía, ¿qué hago? Entonces yo primero le pregunté, ¿qué haces tú con él? Bueno, los verbos que más le repetía al hijo son tú tienes que, tú debes, ¿no es cierto? El sermón, la cantaleta. Entonces yo le dije, mira, sale con tu hijo, anda al Parque Lleras, tómense una cerveza juntos, miren ahí el ambiente, búrlense de alguien, búrlense ustedes mismos, conversen de todo, pero en ningún momento le digas tú tienes que, tú debes que, ni la cantaleta ni el sermón religioso, siquiera. Qué bueno, porque eso le va tumbando las... Claro, si no, simplemente aprende a estar con él. Entonces, ese joven cuando llegue a la casa, apague la luz de su habitación, mire al techo y diga, va a decir, mira, mi mamá, mi papá no me dijo ningún sermón, no me echó cantaleta, no me dijo el tienes, el debe. O sea, se dio cuenta que yo ya sé qué tengo que hacer. Yo sé de memoria todos sus sermones y cantaletas y discursos. Pero él estuvo conmigo, lo sentí más que nunca conmigo. Es el papá que yo quiero, esa es la mamá que yo quiero. Y entonces el papá o mamá se transforman en un imán para ellos. Y después ellos no van a hacer algo sin decirte a ti. Porque tú aprendiste a estar con ellos. Tenemos que saber estar con nosotros. Nuestros padres de repente, ni Dios quiera, ¿no es cierto?, Alzheimer. ¿Qué le vas a decir si al segundo no te reconoce? A los minutos no sabe quién tú eres. Entonces ahí uno ¿qué tendría que decirle a ese papá? No importa quién yo soy, pero yo estoy contigo, yo soy el que siempre va a estar aquí contigo. Ajá. Gabriel, yo recuerdo que mi mamá me invitaba a misa cuando yo era niñito y yo lo disfrutaba. Yo sentía que la Eucaristía era una fiesta. Yo me inquietaba mucho porque incluso cuando la gente hacía la fila para comulgar, yo estaba muy chiquito y no había hecho la primera comunión. Claro. Pero yo era como con ganas de poderlo hacer. Esa aventura, por ejemplo, de ir a la Eucaristía, ¿cómo se le puede explicar a un niño en sus primeros años? Yo pienso que, por lo menos nosotros con mi esposa tratamos de que en la casa el mayor verbo sea agradecer, ser agradecido. Y la Eucaristía es acción de gracias. Entonces es una forma de agradecer. Si el niño, ¿no es cierto?, en todas las partes del mundo uno le dice al niño, ¿cómo se dice? ¿No es cierto? Ustedes han viajado mucho, en cualquier parte del mundo le dicen eso a los niños. Es lo básico, agradecer, es lo decente, es lo fundamental. Entonces le agradecemos a Dios, hacemos una acción de gracias comunitaria en la Eucaristía. Entonces si ya tiene el niño internalizado la gratitud, la importancia de agradecer, va a decir, vamos con otro a agradecerle a Dios. Esta es una fiesta, es una acción de gracias. Y también nosotros hemos tenido el problema con mi esposa, con Farideh, que la niña quiere, claro, que le den la comunión.
pero después el padre a veces guarda, ¿no es cierto?, hostias que no están consagradas. Y ahí, claro, eso es difícil también. Yo trato de hacerle una catequesis teológica a la niña, entonces se me ocurrió el juego emunaj. Emunaj significa fe en hebreo y significa salto al vacío. Entonces, si yo le digo a ella, juguemos al emunaj, ella se sube a la cama o a una mesa y se lanza así, al vacío. Confianza en el Padre. ¿Te fijas? Sí. Entonces le hago vivir la fe bíblica en ese juego. Entonces después cuando ella entienda que ese emunaj, que saltar al vacío no es fácil, que todo eso ya lo va a tener como una experiencia feliz. Y que no con cualquiera se puede practicar el salto al vacío. Y de seguridad, claro. Pero nuestro Padre Eterno sí siempre nos da esa certeza. Claro, y como les contaba en otro programa, ¿no es cierto?, que yo estaba con este computador en el comedor y ella en el salón de clase que yo tengo en casa, y ella me dijo emunaj, y estaba arriba del escritorio. Yo decía, no creo que esté tan loquita que se va a lanzar sin mí, ¿no es cierto? Y ahí me enseñó teología, porque yo llegué, primero me revisó si estaba en buena posición, cierra los ojos y se arroja. ¿Te fijas? Es decir, la fe supone mi convicción de que Dios está. Eso me enseñó ella. Perdón, pero yo tengo que anotar esto. Emunaj. Emunaj, sí. Emunaj. ¿Cómo se deletrea? E-M-U-N-A-H. Emunaj. Emunaj. Bueno, y en las Sagradas Escrituras podemos retomar algunos textos donde se nos hable de cómo tratar a nuestros hijos, cómo manejar sus emociones. Bueno, acá un poco lo que decía Viena, ¿no es cierto?, en Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. El original dice exasperar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ahí hay dos cosas. La primera, ¿no es cierto?, cuando nosotros hemos tenido una mala experiencia con los papás. Yo en el coaching personal atiendo personas que han sido abusadas por sus padres, etcétera. Y me dicen, entonces yo soy muy cristiano, católico, ¿qué hago yo con el mandamiento? Honrar padre y madre. Y yo le dije, busquemos el mandamiento. Ya, ¿qué dice? Honrar padre y madre. Entonces él dice, sí, pero es que a mí me cuesta. Yo dije, ¿qué dice? Honrar padre y madre. Yo dije, ¿dice amarlos? No. Fíjate que Dios es bien realista y bien ubicado en ese sentido. No te pide amar a tu papá, te pide honrarlo, no abandonarlo, mantener la lealtad, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo segundo es que nosotros a veces como padres exasperamos a nuestros hijos. Les hacemos perder la paciencia. ¿Por qué? Porque no los entendemos, no bajamos a su mundo. Lo primero que yo aprendí a hacer con la niña era bajar a su mundo. Y eso me di cuenta gracias a la teología, porque Dios se abaja. Entonces yo no puedo hablarle, Adriana, tienes que hacer esto, no, yo tengo que bajar a su altura física. ¿Me entiendes? Y hablarle y hacer que, a veces miran para otro lado, ¿no es cierto?, hacer que atienda a mi mirada. O sea, la autoridad ahí sigue siendo fundamental. Claro, pero es una autoridad como Dios, que se abaja, que una te dulce comprende. Autoridad. Claro, que te comprende, exacto, como decía la otra vez les contaba yo que yo fui discípulo del Padre Ignacio de Larrañaga 5 años en Chile, y él siempre repetía esta frase, Dios es un papito todo cariñoso que me cuida y ama con la ternura de una mamá. Eso yo creo. Eso me parece tan hermoso. Eso es lo exacto. Un papito que me ama con la ternura de la mamá. Todo cariñoso. De la mamá. No todopoderoso, todo cariñoso. Todo cariñoso. Se abaja. Sale a jugar contigo. Nosotros a veces hemos puesto a Dios demasiado serio, demasiado sacro, ¿no es cierto? Y sale a jugar contigo. El símbolo del cirio, ¿no es cierto? El ictus, el pez, es una clave, que ¿no es cierto? La I. Ictus es pez en griego. La I, Jesús, ¿no es cierto? La C, Christos. La T, Theos. La U, Yunis o Filio, también hijo. Y la S, Soter, es decir, Jesús, el Cristo o el Mesías o el esperado o el prometido, único Salvador.
Esa era la clave de los primeros cristianos. Y se sabe que los niños andaban trayendo ese ictus, ese pez. Los niños, los primeros cristianos hacían catequesis así con los niños. ¿Te fijas? No existía la cruz que conocemos ahora. Era el pez. Era el pez, el ictus, sí. Y eso se ha encontrado en las catacumbas, en la arqueología bíblica, en los lugares más cercanos al hecho histórico de la Jesús. La simbología de los primeros cristianos, que era el camino, the way, como se conocían, era un pez. Un pez, sí, Ictus. claro. Hace poco encontraron, no me acuerdo en qué, una capilla con mosaicos en el suelo y estaba ahí el ictus, y un Jesús joven, sin barba, y el pelo hasta acá. Es la iconografía más cercana al hecho histórico que se encontraba en el siglo I, sí. Así. Sí, lo más antiguo. Y Jesús sin barba y con el pelo. Y hace hasta acá. poco lo descubrieron. Hasta acá. ¿Ah? Sí. Hace poco. Sí, hace muy poco. Yo quiero leer arqueólogo sobre y eso. Cuando lo encuentres me muestras la Sí, foto. inmediatamente. Yo después te lo mando el link y Uy, por favor, la foto. también. Sí, muy sorprendente. Entonces también se sabe, como les digo, que el ictus lo usaban los niños como para aprender, para aprender, catequizar. claro, y en clave, porque recuerda que había persecución. Posteriormente los cristianos fueron acusados del incendio de Roma, los quemaban, los usaban como antorcha. Ay, sí, sí. En Roma. Qué persecución En tan la película de salvaje. San Pablo vi eso Sí, claro. y lloré. Sí, no sé. Lloré de imaginarme que era un hecho real en la historia. Los ponían Exacto. como antorchas y los encendían y Claro. así iluminaban las calles. Por eso San los cristianos. Agustín después Ay, tuvo qué que horror. escribir teología narrativa, la ciudad de Dios, como una apología para justificar a los cristianos, porque cuando el cristianismo era la religión oficial del imperio, todos los romanos, los habitantes decían, pero ¿cómo hacerlo si esto incendiaron Roma? ¿Me entiendes? Entonces tuvo que hacer una apología de que eso no fue así, que fue Nerón, etcétera, que los cristianos fueron inculpados. Entonces, niños, jóvenes y adultos entraron al circo romano para que se los comieran los leones y dieron testimonio de la fe. Esos niños entonces estaban catequizados Sí. por ese ejemplo, por ese Pero testimonio. mártires. Claro, por los mártires, murieron ahí familias. Y la película que tú dices, ¿te acuerdas de San Pablo? Que él ve niños, familias, ve que Ay, a él le sí. remordía. Sí, sí. Recuerda Cuando que él antes era el verdugo. si era perseguidor de los cristianos, significa que también era responsable de esas muertes. Los niños han sido muy protagonistas en la historia del cristianismo. Recuerda, tú lo tocaste esta semana el tema, los santos inocentes, la celebración del 28 de diciembre, que ha cambiado mucho su sentido. Claro. Pero fue una cosa muy triste, donde muchos niños murieron como mártires. ¿Cierto? Y Jesús, hay una película que les recomiendo, aunque hay que tener alguna reserva siempre, pero se llama El Mesías, de Jesús a los 8 años, el Mesías. Y ahí María y José se cuestionan y se preguntan y dicen, ¿cómo le vamos a enseñar quién es Dios a su hijo? Imagínate la pregunta Qué buena potente. pregunta para Jesús y María. Uy. Claro, ¿cómo le vamos a decir quién es Dios a su hijo? Mira, dame como que dice que... Sí. Bueno, seguimos acá después de estamos. mensajes. Este tema tan Sí, interesante. estamos súper entretenidos aquí. Los dejamos con esta frase, no se vayan. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Bien. Bueno, mi querido Gabriel, hablemos de lo emocional. Es que a veces los niños en lo emocional le piden a uno, le exigen a uno que actúe y uno dice, "Ey, ¿qué hago? ¿Qué hago?" Y ahí está. No hay un manual, pero la Biblia sí nos puede dar elementos muy importantes. Exacto, mira, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, que hay que, el primer mensaje que leímos, conducir al niño por el camino correcto, la disciplina, instrucción del Señor. Pero en ese sentido yo creo que hay que entender como el mecanismo de lo siguiente. Mira, nosotros somos producto de una evolución, ¿verdad?, de millones de años, y esa evolución se sintetiza en nuestros primeros años. Cuando estamos en gestación somos como un pececito, ¿no es Sí, cierto?, anfibio,
Después, cuando somos bebés, somos Australopithecus. Después estamos bípedos, somos Homo erectus. Sí. Después empezamos a tomar las cosas, el efecto pinza, somos Homo habilis. Después somos Homo neanderthalis, hacemos ritos. La niña, yo le coloco, ¿no es cierto?, el tablero en el salón, no, y ella tiene que pintar la pared, ¿no es cierto?, la pintura rupestre. ¿Te fijas? Se pone en una cueva. ¿Se han fijado que los niños se cubren así? Con las cobijas en la sala y las lo ponen de comedor, una chocita. Cierto, hace uno en la casa. Claro. Yo lo hacía, tú también. Yo también lo hacía, sí. ¿Cómo era? Todos, ¿no es cierto? Ahí éramos ahí estamos el Homo sapiens en esa parte. Ay, Y después ya estamos en a los 6 años y medio el Homo sapiens sapiens, es decir, sabe que sabe. ¿Te fijas? Ese es nuestro plus en la evolución. Tu mascota sabe, pero no sabe que sabe. Si no estarían protestando, ¿no es cierto?, las sardinas, las vacas en el matadero, etcétera. Entonces, después todo eso se sintetiza. ¿Y cómo se dio ese desarrollo? ¿Gracias a qué? A mantener el instinto de sobrevivencia. Uno encuentra bebés de 3 días en un basurero, en una ruina, después de un terremoto, sobreviven. Y nosotros tenemos además el espíritu humano, conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Entonces, nuestro psiquismo, decía Freud, tiene inconsciente, subconsciente, mecanismo de defensa y ¿no es cierto?, la conciencia. Estás explicando que algo de una manera tan fácil que normalmente es tan difícil, ¿cierto? Claro. Entonces toda la síntesis en uno cuando es un niño ve la evolución, después lo ve la parte espiritual, el inconsciente. Entonces en el inconsciente el niño va leyendo y absorbiendo todo. Entonces, como ejemplo, a veces hay secretos en la familia, ¿cierto? Y uno dice, la pregunta es: ¿en qué momento de la vida yo le voy a decir este secreto, lo que pasó en mi vida, que fue grave, al niño? Entonces lo que se aconseja emocionalmente es esta ley. El niño tiene que saberlo todo y cuanto antes mejor. Entonces cuando es bebé no entiende, pero su inconsciente entiende. No tiene entendimiento para dialogar contigo el problema, pero registra. Pero lo registra, lo guarda. Y cuando ya tenga entendimiento y tú le trates el tema, no le va a afectar. Pero si no, antes de eso va a poder captar que a lo mejor tú le guardas algo, no eres tan digno, un ejemplo. No eres tan digno de confianza. Por ejemplo, si una persona estuvo en la cárcel por cualquier motivo, ¿no es cierto? El papá estuvo en la cárcel o la mamá estuvo en la cárcel. En un momento va a tener que decirlo al niño, o el niño va a decir: mira, te vi en internet con esta noticia, ¿qué te pasó? Entonces mejor contarle eso al niño desde que es bebé. Después cuando niño se reitera, y cuando ya es adolescente se conversa y no le afecta. Porque si no crece con la incertidumbre. Y algo no que se siento esconde no tu es seguridad. chévere. No ¿Y si es, por ejemplo, una infidelidad del papá hacia la mamá y el niño se dio cuenta? Ah, claro, hay cosas. ¿Cómo se haría ahí? Claro, Uy, wow. Eso que se ve mucho, ¿cierto? Sí, eso es muy importante. Y queremos que los niños después no sean infieles. Uy, claro. O sea, y es muy importante lo que tú dices, porque ese instinto de sobrevivencia que tenemos nos hizo sobrevivir a una situación que yo viví, que me hicieron o que yo vi. Entonces, por lo tanto, es importante que yo lo converse eso, se lo diga, desde bebé, el inconsciente registra todo, como dice Héctor, y en un momento ya lo va a tener en paz, ya lo sabe, ya lo entiende, no es una novedad, no es una sorpresa, su inconsciente ya lo sabe. Entonces, de eso se trata. Por eso hay una frase acá ¿no es cierto?, de Frederick Douglass: es más fácil formar niños sanos que reparar adultos dañados. Sí. Cría al niño de tal manera que no tengas que, como un hombre, para que no tengas que castigar al hombre, es que es más o menos eso. Criar al niño de tal manera que no tengas que castigar al hombre. Y ahora que estamos en Semana Santa, ¿no es cierto?, uno dice: ya voy a vivir con mi hija, con mis hijos la Semana Santa. Pero de repente a uno le queda la impresión de que parece que el padre necesitaba el charco de sangre de su hijo para salvarnos.
la predicación de repente a uno le queda esa impresión. Yo cuando tenía 10 años, tuve un problema con mi mamá, ella después me contó y me dijo que yo no quería ir a catequesis para la primera comunión porque yo le decía a mi mamá, yo no quiero que el papá le haga daño a su hijo. Ay, Entonces, claro. que no me salve, pero que no haga daño a su hijo. Claro, porque Dios me va a crucificar. Entonces, por eso es importante entender la pasión de Cristo como su amor apasionado por su papá, por su papito. Me encanta todo Ese lo es que el nos has mensaje. dicho. Claro, no es padecimiento, es pasión, es entrega a pesar de la cruz. Pasión y entrega a pesar de la cruz. Sí. Me ha Recuérdanos tu encantado teléfono, todo, Gabriel, sí. para Eh, llamarte. 6, ahí está. Ahí está, mira. Ya ni me acuerdo. 606-6082 Sí. y 312-642-2073. Gabriel Zifferman, coach y teólogo. Gracias. Aprendimos Muchas mucho gracias. hoy. Uy, sí, me Gracias. encantó. Bendiciones. Y que en Semana Santa podamos vivir así con mucha pasión todo lo que vamos a estar recordando para ser mejores personas porque amamos al papá. Y que los niños sigan ese exacto, ejemplo. y que el Espíritu Santo Perciban nos eso. ilumine para uno saber cómo irlos introduciendo. Pero me encantó el juego, me encantó lo de los adolescentes. Hey, y se Adriana, acabó el tiempo. ven, corazón, Ay, ven, ven. Adriana, ven, corre para que Ven. te conozcan. Ven para que los televidentes... Además me encanta porque tiene Barbie. Como Dice estuvimos Barbie hablando de ti, ahí. como estuvimos hablando de ti, ven, yo te voy a subir aquí. Acá en la silla de... Eso, de presentadora. Vean Di qué chao. belleza, y vean este pelo tan divino. ¿Cómo estás? Bien. Tan bonita. Ella es Ella- la princesa, la reina, la dueña del corazón de Gabriel. Y allá Sí. está la reina madre. Nos vemos mañana. Recuerden que este Besito. programa se Muchas repite a las gracias. 8. Chao, diga chao. Thank you.